Buenos días, amigos de los viernes. De nuevo, tenemos otra sesión llena a reventar. Parecido a la semana pasada, vamos a empezar con algunas de las cosas que ha hecho la Administración Federal y después, en la segunda parte, vamos a hablar de un reglamento importante que publicó CMS el 2 de junio. Puede que recuerden que la semana pasada nos concentramos en la nueva regla de participación comunitaria. Se supone que esta regla le dice a los estados cómo implementar una parte específica de HR1, es decir, cómo demostrar que se está trabajando o demostrar que uno está exento. Este, en ciertos grupos de Medicaid. La semana pasada hablamos solamente de quién entra o no entra en las exenciones. Pasamos mucho tiempo hablando del tema de la fragilidad médica, porque muchas personas con discapacidades y personas con problemas de salud que es ahí, digamos, su entrada a una exención, pero hay otro proceso de exenciones para algunos cuidadores. Así que si no estuvieron la semana pasada, pueden escuchar la grabación de esa sesión. Esta semana vamos a hablar de otra parte de la regla que habla de cómo es que las personas pueden cumplir el requisito de horas de participación comunitaria si es que no cumplen los requisitos para una exención. Entonces, uno o bien tiene que estar exento o tiene que cumplir los requisitos. Hoy vamos a hablar de qué significa cumplir esos requisitos. Esta semana hubo mucho más conversación acerca de esta regla. En la parte de abajo pueden leer la regla, son como unas 400 páginas. También pueden ver que ya han habido muchos más artículos y análisis de quién entra, quién cabe dentro de las categorías de exención y quién no. También voy a decir que esta regla tiene muchos detalles, así que tómense un momento, piensen en la persona, las personas en el Departamento de Salud de Wisconsin que están entrando a más profundidad de lo que vamos a hablar hoy para tratar de descifrar, ok, cuál es el calendario, cuándo se tiene que evaluar a alguien. Hay mucha complejidad más allá de la que vamos a llegar hoy, pero quiero hablar un poco más general porque creo que eso es lo más útil para hoy. Después vamos a hablar del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin. Va a tener un webinario acerca de esta regla. Se pueden inscribir si no lo han hecho todavía y hay una oportunidad para enviar preguntas. Así que si ustedes han escuchado estas dos sesiones y ahora tienen preguntas para el Departamento de Salud acerca de cómo están planeando implementar estas cosas, tienen ustedes la oportunidad de mandar sus preguntas ahí. Esta semana el secretario del Departamento de Salud de Wisconsin se le hicieron preguntas sobre esta regla. La vez pasada hablamos de algunas preguntas. ¿A cuántas personas les va a aplicar esto? Y ella lo respondió en público. Ella dijo que unas 180,000 personas en Badger Care puede que estén sujetas a estas reglas. Su modelo predice que unos 60,000, 65,000 de esas personas estarían en riesgo de perder esa cobertura. Quiero mencionar que hay ciertos grupos de personas para quienes demostrar que uno está exento o cumple los requisitos no es difícil. Por ejemplo, si usted es una persona con una discapacidad que ya está en SSI o cumple la definición legislativa de ceguera, por ejemplo, ese es un grupo fácil de identificar porque el Seguro Social, digamos, ya hizo ese trabajo para decidir si uno cumple esa definición o no.
Si es una persona que trabaja 80 horas para un empleador, que tiene un sistema de recursos humanos, para esas personas también será fácil decir, sí, cumplen el requisito. Para cualquier persona en una situación más compleja, que la verdad somos la mayoría de las personas con las que trabajamos, para quien no es automáticamente fácil decir sí, están exentos o sí, cumplen los requisitos de trabajo, están en ese grupo que está en riesgo de perder cobertura. La semana pasada identificamos a muchas personas que puede que tengan dificultades para reunir los requisitos para la exención, aunque parece que serían personas que cumplirían, que entrarían en esa categoría. También hay personas que trabajan, pero para quienes será difícil demostrar eso. Ella también dijo claramente, esto va a ser muy caro, lo que se nos está pidiendo a los estados que hagamos. En Wisconsin, la cantidad de dinero que se va a usar en demostrar que alguien es elegible, que ya cumplieron el requisito de trabajo, antes de entrar a Medicaid, demuestran que siguen cumpliendo la exención o el requisito de trabajo a largo plazo para seguir estando en Medicaid, eso va a costar como 74 millones de dólares extras cada año. Lo bueno para Wisconsin es que alguien que haya cumplido el requisito, hay un proceso de revaluación anual en nuestro estado. No tenemos que redeterminar la elegibilidad 2 veces al año como muchos estados tienen que hacerlo. Esto fue, esto es a causa de cómo expandimos Medicaid en nuestro estado. Así que en Wisconsin sí cumplió el requisito de 80 horas en, digamos, el mes pasado, ya lo cubre el año completo. Así que eso es un alivio. Fue interesante también que ella mencionó algo que hablamos brevemente la semana pasada. Parte del desafío es que cuando no hay suficiente capacidad para que los profesionales de la atención médica hagan los diagnósticos que necesitan hacer para darle a las personas el diagnóstico que necesitan para demostrar una exención. Hay otro problema más allá de eso. No solo son todas las cosas que tiene que hacer una persona, sino que si el sistema de salud mismo puede responder a tiempo a esas personas para darles la documentación que necesitan. La sesión es el jueves que viene a las de 2 a 3 de la tarde. No sé si lo van a grabar, pero es buena idea registrarse de todas formas. Un recordatorio, en Wisconsin estamos hablando de un subgrupo de personas que están en Badger Care, que puede que estén sujetas a los nuevos requisitos de participación comunitaria. Las personas que más nos preocupa que estén en riesgo de perder la cobertura son estos grupos de personas que sabemos que están en Badger Care. La semana pasada hablamos de cómo cada uno de estos grupos puede que tenga dificultades para demostrar que caben dentro de una de las exenciones a causa de la fragilidad médica. Este es un recordatorio. Estas son algunas de las personas que están en Badger Care que creemos que podrían estar en riesgo de tener más dificultades para cumplir uno de los requisitos de participación comunitaria o bien exenciones. Quiero poner esta información en tres categorías. Hay personas que, de acuerdo a HR1, están exentas porque la ley dice que están exentas. En esa categoría media, en medio, hay ciertas personas que están exentas del requisito de participación comunitaria por su edad, porque son padres que están cuidando a alguien de menos de cierta edad
o porque tienen alguna otra característica que la ley especifica. Estas personas no tienen que demostrar que trabajan o que están exentos. Y dentro de ese grupo hay una exención que no es parte de la exención por fragilidad médica, que es para los cuidadores familiares y los que están cuidando de personas con discapacidades. Así que uno tendría que comprobar ese estado. Pero la semana pasada, como se pueden acordar, hablamos de quienes cuadran dentro de esa categoría de fragilidad médica. Y podemos ver que hay 5 categorías menores, que si uno cuadra dentro de esas categorías, puede ser exento al requisito de la participación en la comunidad. Ahora nos vamos a enfocar en lo siguiente. Si uno no es persona que es exento de acuerdo a la ley, y si uno no puede comprobar que cumple con alguna de las exenciones de fragilidad médica. Entonces, ¿qué tiene que hacer para comprobar que está cumpliendo con el requisito de 80 horas de participación comunitaria, que es lo que vemos a mano izquierda? 80 horas es la cifra mágica y uno puede cumplir esas 80 horas y cumplir con ese requisito a través de una combinación del empleo, ciertos programas de capacitación laboral, al estar inscrito en un programa educativo y también al completar horas de servicio comunitario. Esas son las 4 categorías principales. Si uno es cuidador, un familiar cuidador, que está documentando la cantidad de horas por los cuales está cuidando a una persona y si no está haciendo las 80 horas, la cantidad de horas que está cuidando a un familiar puede ser agregado a las otras horas. Aquí es donde las cosas se vuelven más complicados. Hay 4 maneras principales que las personas pueden hacer sus horas para llegar a las 80. Algunas personas van a cumplir con el requisito de 80 horas simplemente a través del empleo. Otras personas posiblemente van a estar usando múltiples categorías, por ejemplo, empleo, capacitación laboral, servicio comunitario y inscripción en un programa educativo. Y nos vamos a enfocar en esos 4. Pero recuerden que la regla también dice que todas esas actividades requieren documentación y se tienen que poder comprobar a través de documentación. Entonces el Estado va a tener que decidir qué es lo que se requiere como documentación y como comprobante y lo que las personas tienen que mostrar para comprobar que han cumplido con esas cosas y que han cumplido con suficientes horas como para cumplir con el requisito. Durante el primer año, la idea de autoatestación, que es donde las personas declaren, declaren con fidelidad, con penalidad y consecuencia legal si es que después se determina que fue una mentira. Pero ya, o sea, el primer año se va a permitir que las personas autodeclaren las horas, pero ya para el segundo año van a tener que documentar para mostrar que están comprobando que todo lo que la persona diga sea cierta. Así que muchos estados ahora están pensando qué se tiene que hacer para mostrar y comprobar que está cumpliendo con esos requisitos, porque ellos ya tienen que poner en práctica los sistemas. La ley también dice que esa regla requiere que las personas que están solicitando Medicaid por primera vez, que todavía no han entrado al Medicaid, el- el- les exige mostrar que cumplen con los requisitos antes de poder entrar al Medicaid. Y las personas que ya están en el Medicaid tienen que seguir mostrando y comprobando que cumplen con los requisitos para seguir con el Medicaid. Eso, entonces, cuando regresamos a la exención de fragilidad médica, esa exención requiere que las personas muestren que cuadran dentro de estas categorías y que no pueden cumplir con el requisito de 80 horas de empleo.
van a haber personas quienes pasan de una categoría de exención a otra categoría donde tienen que comprobar que están trabajando lo suficiente. Por ejemplo, si una persona, tal y como sea que el Estado decida que uno tiene una condición discapacidad, y entonces, ¿cómo uno puede comprobar que no puede cumplir las 80 horas? Van a haber personas que ya no pueden mostrar que no pueden cumplir con 80 horas y que van a quedar en otra categoría, en la categoría de tener que mostrar que están trabajando o cumpliendo con las 80 horas. E igual, van a haber otras familias donde hay padres que sus hijos llegan a cumplir los 18 años de edad, que entonces ya no se consideran ser menores, entonces esas personas van a pasar a otra categoría. Y van a ver entonces un flujo de personas que pasa de una categoría a otra. Tal vez algunos van a hacer transición a otra categoría de exención. Y por supuesto hay algunos que ya cumplen con la exención, pero que después van a tener que mostrar que cumplen con el requisito de las 80 horas. Y si las personas no pueden comprobar que han cumplido con las 80 horas o con la exención necesaria, no van a poder seguir con Medicaid. Así que cuando escuchen acerca de artículos informativos que dicen que esos requisitos van a hacer que las personas pierdan su cobertura de la salud médica, es a esto que se refiere. Va a haber personas que no pueden entregar a tiempo la documentación necesaria o que no pueden mostrar que cumplen con las 80 horas. No se van a realizar cada punto y cada proceso necesario y van a haber personas que pierden su cobertura al no poder cuadrar en la categoría que les corresponde, sea de tener una exención o de cumplir con las 80 horas. Entonces, la regla mejor dicho, está muy clara en cuanto a lo que los estados tienen que hacer. Y al pensar y orar por los que están en la DHS, los que tienen que pensar muy rápidamente, estoy señalando aquí unas cosas que son puntos de decisión que son bastante vagos. Los estados tienen que decidir y averiguar y determinar qué información o documentación se considera suficiente para verificar una actividad específica. Y recuerden que la CMS, los Centros Federales para el Servicio de Medicaid, viene siendo la entidad que va a decidir finalmente si esa documentación o información sea verificable o no. Que si las terceras partes pueden llegar y verificar los datos para ver si han cumplido o no. Así que los estados tienen que pensar en cuáles datos ya existen, qué se puede recopilar como datos y cuando no exista una fuente confiable de datos estatales o la si la información recibida no coincide con la información disponible del Estado, entonces eh, los estados tienen que solicitar documentación adicional a las personas. Entonces tienen que verificar que sí se han cumplido los requisitos. La regla está clara en que los estados tienen que incluir hasta donde sea mayormente posible utilizar fuentes electrónicas y automáticas para donde sea posible verificar las exenciones. Esto quiere decir que hay un grupo de personas que si la documentación y la información que se recibe no, si no se encuentra dentro de un base de datos verificable, lo van a tener que verificar. Y si los datos sí están disponibles dentro de una base de datos, va a haber personas que no tienen que hacer otros pasos para verificar su documentación. Y al pensar en las bases de datos que ya existen, pensamos en los ingresos por el empleo o quienes son partícipes de la SSI o la SSDI. Esos son algunos de las fuentes de datos que los estados van a consultar automáticamente y para algunas personas eso va a ser suficiente para ver quiénes cumplen y quiénes no. Pero eso no va a ser cierto para
todas las personas, especialmente para las personas que tienen situaciones complejas. O porque la información no sea compatible con la información que ya existe. Y eso también se tiene que ver con sistemas de datos que a veces no se comunican bien y los estados van a tener que pedir documentación adicional. Y también hay una regla que los estados dicen que van a tener que pedir información, van a tener que mostrar cómo van a poder cumplir y mostrar que cumplen con las exenciones. Hubiera yo señalado esa parte también, porque ahora los estados tienen que ver cuáles preguntas tienen sentido poner en las aplicaciones y para otras personas que están tratando de seguir con su Medicaid. Hay que pensar cómo van a poder expresar esas preguntas de una manera que sean precisas y a la vez que van a poder dar toda la información necesaria, porque si hay preguntas que las personas no entienden o no pueden responder con precisión, eso también va a afectar. Entonces hay que ver las preguntas y luego también hay que ver las aplicaciones y cómo poner las preguntas en las aplicaciones y también pensar en un proceso que se pueda utilizar. Y también se espera que va a ser fácil de acceder y utilizar para que las personas eh, puedan dar la información. Todas esas cosas son muy complejas, porque para cualquier persona que esté pensando en cómo participar con los formularios y la documentación y el proceso que va a permitir que las personas puedan remitir las cosas, uno va a entender que hay una gran variedad de habilidades lectoras, de que si uno tiene o no acceso a la tecnología que pueden utilizar para subir documentos. Eso es una idea muy compleja y al pensar y al diseñar un proceso que se supone debe ser accesible para todos, hay que pensar más allá de simplemente las personas que tienen computadora y que saben subir y bajar documentos y otras cosas. Y luego la regla también dice que los estados tienen que verificar y revisar la documentación que reciben. Entonces, ¿cómo uno puede cumplir con los requisitos del trabajo? Una de las maneras es a través del trabajo. Y hay que entender qué es lo que se considera ser trabajo. La regla dice que hay tres maneras de ser considerado estar trabajando. Uno es el trabajo a cambio de dinero. Es la manera más común y la que más pensamos. Uno va a trabajar, uno tiene un empleador, ese empleador le paga a uno por su tiempo. Muchas personas que participan en Medicaid probablemente reciben su sueldo por hora y no simplemente un salario, aunque no siempre es cierto, no siempre es así. Pero la regla también dice que el trabajo cubre lo que es el autoempleo. Por ejemplo, si es un contratista independiente o si trabaja independientemente o si trabaja para una compañía más grande, todo eso se incluye como trabajo a cambio de dinero. La regla también dice que hay algunos que trabajan a cambio de bienes o servicios, lo que se llama trabajo en especie. Y eso también debe calificar en cuanto a las horas. Y dan algunos ejemplos de lo que se refieren cuando dicen así. Aquí tenemos escrito que la idea de que uno está trabajando, digamos, si uno trabaja para recibir alojamiento o vivienda o comidas o a cambio de los servicios públicos, tal vez hay personas que rentan un lugar y pasan tiempo, pasan horas limpiando o algún intercambio de servicios que ayuda a pagar una parte de su renta o de los servicios públicos, cosas así. Si uno hace algo así, eso también cuenta como el trabajo. Quiero que mantengan en mente y que tengan en mente
¿Cómo se podría documentar estas horas? Esa es la pregunta que todos debemos de preguntarnos. La tercera categoría viene siendo trabajo no remunerado, que no sea servicio comunitario. La idea es que al permitir trabajo pagado o trabajo al trabajo no remunerado, es que hay algunas personas que toman un puesto temporal que no es, es como un internado. Eso sí existe y hay muchos defensores que dirían que están preocupados que esta provisión donde se permite que un trabajo no pagado sea aparte de tener acceso al seguro médico, puede ser uno donde las personas se aprovechan de los que necesitan estas horas para recibir un trabajo y servicio que no pagan para permitir que la persona siga adelante con su servicio médico. Vamos a ofrecer comentarios nosotros como coalición y eso es algo que vamos a mencionar. Esto parece un camino, una estrategia que podría ser explotada. Hay que pensar de nuevo, ¿cómo se documenta eso? La persona que tiene que demostrar que está trabajando suficiente es quien recibe la penalización si no tienen que hacer eso. Son ellos quienes perderían su seguro. También piensen en cuando preguntamos, ¿qué documentación necesito para demostrar eso? ¿Quién es quien da, ofrece esa documentación? ¿Qué tan fácil es para ellos hacerlo? ¿Y qué me pasa a mí si ellos no hacen su parte? Así que eso es lo que se considera trabajo. La regla especifica fuentes de datos específicas que tienen que usar los estados. Los tengo aquí en una lista. Algunas personas, de nuevo, tienen situaciones sencillas, claras, en las que cumplen las 80 horas de trabajo y simplemente necesitan la información de nómina o de recursos humanos. Es probable que se verifique automáticamente si esa información está disponible para que el Estado acceda directamente a ella. Van a ver que hay fuentes de información estatales, federales, que están aquí en esta lista. De nuevo, les mandamos buenas vibras a nuestros amigos del Departamento de Salud. Ellos van a tener que descifrar cómo obtener la información de estas fuentes de datos y asegurarse de que se conecte con su sistema de elegibilidad de Medicaid. Porque quieren evitar problemas en los que al hacer las cosas de manera automática se pierda información cuando hay gente que debería de automáticamente ser aprobada y que no se aprueba y pierden su sitio en el programa. Y lo opuesto, que entre personas que no deberían de estar ahí, pero eso es mucho menos probable. Esto es complejo, ¿verdad? Hay personas que están en Badger Care que tal vez trabajan a tiempo parcial y tal vez tienen diferentes empleadores. En la regla se habla específicamente de trabajadores por temporadas, pero si uno tiene varios empleadores, ahora son más personas, más entidades que tienen que compartir la información correcta al mismo tiempo. Si solo tenemos un jefe, un empleador y tiene que dar la información de nómina en el momento correcto, es diferente que tener 3 o 4 empleadores que tienen que hacer eso. Si uno trabaja a tiempo parcial y está tratando de cumplir ese requisito, además de eso con trabajo no pagado o trabajo a cambio de pago en especie, todo eso tiene que documentarse también. Hay mucha gente que hace trabajo con sueldo por hora y a veces esas horas cambian
sin aviso, creen que están programados para trabajar X cantidad de horas y de pronto el empleador dice, ah, no, este día no tienes que venir. Eso puede causar problemas si uno contaba con las horas que estaban programadas y de pronto, por situaciones externas a uno, cambian las horas. Alguien sin aviso podría no cumplir las 80 horas que buscaba y de pronto tiene que encontrar trabajo fuera de ese o verse en riesgo de perder su cobertura. Para las personas que están haciendo trabajo no remunerado o a cambio de pago en especie, puede que ellos tengan más dificultades probando sus horas por el mismo trabajo que hacen, por el tipo de relación que muchas veces acompañan ese tipo de trabajo. Por ejemplo, conozco a personas que ofrecen servicios de limpieza. Por ejemplo, viven en un edificio de apartamentos y ellos limpian el edificio completo a cambio de no pagar renta, por ejemplo. Entonces, el casero, en ese caso, tendría que ofrecer esa documentación mostrando ese acuerdo y cuántas horas de trabajo se dan al mes. Ok, eso es lo que íbamos a hablar del trabajo, ¿no? Las tres diferentes maneras en las que se puede demostrar eso. Otra forma de cumplir las 80 horas es a través de servicio comunitario. ¿Qué significa eso? La regla es muy específica. Es decir, pone límites y luego le da otros problemas que resolver a cada estado. De acuerdo a esta regla, el servicio comunitario es trabajo no pagado con un programa estructurado que se hace para el beneficio de la comunidad. Esto incluye actividades que permite a las personas desarrollar habilidades para completar el servicio comunitario mismo. Pero creo que lo importante es que ese servicio comunitario tiene que ser parte de un programa estructurado. No es servicio comunitario si le estamos haciendo un favor a un amigo. Es si es algo que beneficia a la comunidad en general y los estados son quienes deciden qué es una comunidad y a qué grado, qué tanto tiene que ayudar a la comunidad este servicio comunitario. Programa estructurado significa una organización, no es solo para organizaciones sin ánimo de lucro, pero creo que algo importante es que sea cual sea el programa estructurado, se espera que ese programa lleve la cuenta de las horas que trabaja la persona, incluyendo el tipo de servicio comunitario, los días, las horas que trabaja y quién en esa agencia puede confirmar esas horas. Entonces, menciono esto porque a ese nivel, eh, un grupo de personas que se identifica como si pueden hacer servicio comunitario, esa es la cantidad de detalle que tienen que dar para que se documente y se pueda verificar ese servicio comunitario y cuente para esas personas. De nuevo, la pregunta es, ¿cómo demuestras que hiciste servicio comunitario si esa es la manera que vas a usar para cumplir tus 80 horas o una parte de las 80 horas? De nuevo, esta es más tarea para los estados. Tienen que decidir qué actividades se consideran servicio comunitario y luego también tienen que decidir qué tipos de agencias locales, agencias de servicios sociales, organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones religiosas, cuáles sí se consideran como parte de esto. Los estados no pueden decir cualquier organización sin ánimo de lucro con cierto código de impuestos puede contar.
quieren que los estados sean más detallados, más allá del código de impuestos, lo cual complica las cosas, y quieren que digan específicamente qué entidades se van a considerar. Las reglas también dicen que el servicio comunitario no tiene que ser voluntario, puede ser, por ejemplo, el servicio comunitario ordenado por un juez, eso puede contar. Y hay más trabajo para los estados porque tienen que decidir cómo los servicios que tienen que ofrecer, los estados tienen que decidir cómo se recibe esa información, cuál es el proceso para obtener esa información y cómo diseñan el sistema para hacer ese proceso. La capacitación laboral es una tercera manera de cumplir ese requisito de 80 horas. La regla especifica ciertos tipos de programas laborales. Entre ellos está la Ley de Oportunidad de Innovación en los Trabajos, pero solo se refiere a la parte uno, específicamente para trabajadores temporales. Yo pensaba, muchas personas pensaban que automáticamente se incluirían la rehabilitación vocacional. Pero DBR, la rehabilitación vocacional, está en otra parte de esa misma ley, así que creemos que no está incluida todavía. Es una de las preguntas que tenemos. Varias diferentes leyes que listan programas de trabajo hablan específicamente del programa de capacitación de FoodShare o bien otros programas de capacitación que supervisa el gobierno. El Estado tiene la oportunidad de hacer más trabajo aquí porque los estados tienen flexibilidad. Pueden decir, tenemos estos programas que supervisamos o que operamos y que creemos que deberían de ser considerados. La regla dice, ok, estados, díganos cuáles son esos programas y también no pueden ser programas que ayuden a buscar trabajo o a capacitar a alguien para un trabajo. Tiene que ser capacitación específica para algo. Así que es posible que este sea un programa para agregar más programas. No sabemos todavía, es una pregunta que tenemos, pero significa que el gobierno, el gobernador o gobernadora tiene que hacer trabajo respecto a esto. Sabemos que los gobernadores cambian, elegimos nuevos gobernadores cada cierto tiempo. Así que esto es algo más que ir siguiendo a lo largo de varios años para asegurarse está actualizada nuestra lista, hay cosas que agregar o que quitar. La regla también especifica ciertos programas de capacitación para veteranos. Estos son programas operados por agencias federales y dice que si están usando seguro de desempleo y tienen que hacer trabajo para buscar trabajo, puede que cumplan parte de estas horas. Siguiente lista de preguntas. Si uno está usando programas de capacitación de trabajo, el Estado tiene que verificar las horas que usted pasa en ese programa y asegurarse de que esos programas sí se permitan dentro de esta lista. Los estados tienen que verificar que esas horas de participación sucedieron. Yo no soy experta en los programas de capacitación laboral que reúnan los requisitos o no para estar en esa lista. Pero el punto de, ok, ¿qué hacen esos programas? ¿Cómo se documenta eso? ¿Pueden compartir esa información? ¿Se considerarían información ya verificada para el gobierno?
Yo no sé si va a ser así o no. Sospecho que habría documentación que cumpliría los requisitos del Departamento de Salud, pero no sabemos. Puede que el Estado quiera incluir ciertos programas que tengan que hacer ciertos cambios para que su documentación cumpla lo que necesita el Departamento de Servicios de Salud para verificar si cuentan esas horas o no para ese requisito. La tercera manera en que una persona puede cumplir con los requisitos de 80 horas es a través de un programa educativo. Entonces, la pregunta entonces es, ¿qué se considera ser un programa educativo? Y entonces dice, las instituciones de estudios, por ejemplo, cosas normativas como las universidades, también carreras y educación técnica, los institutos técnicos. Me imagino que eso también incluye como programas para los aprendices, que incluyen programas de capacitación, también programas de high school o preparatoria y programas que son equivalentes a programas de preparatoria. Y para esta tercera, el Estado tiene que aprobar el programa como ser programa de la preparatoria o equivalente a la preparatoria. Y ellos han dicho que estudiar por sí solo, por ejemplo, para sacarse el GED, eso no es lo suficiente en cuanto a la estructura. O sea, una persona tiene que estar yendo a un lugar que se considera ser elegible para que puedan mostrar que cumplen. Entonces podemos ver aquí que este tema sigue. También hay mucho dentro de esta regla que habla acerca de qué es lo que pasa si uno está inscrito en un programa de educativo. Entonces, lo primero es que uno tiene que participar por lo menos tiempo parcial. La regla dice que no se va a definir específicamente porque el estado de matriculación va de acuerdo a la determinación de la escuela o la institución o el instituto en cuanto a qué se considera ser estudiante de tiempo completo o tiempo parcial. Entonces, las escuelas y los institutos tienen definiciones diferentes y probablemente tienen sistemas de datos donde contienen el estado del estudiante y ahí su nombre. Y ahora, que si ese instituto o la escuela o no, si tiene conexión con la DHS o si es una fuente verificable de información o si es fácil que el departamento cheque o no y averigüe o no su estado de matriculación, eso es otra pregunta. Pero sospecho que mientras más formal sea la situación de uno, más probable es que algún sistema pueda brindar acceso a la documentación. Si hay tienen una cosa específica que dice que si uno está estudiando, pero que si no es en persona, entonces eso tiene otro requisito diferente. El Estado tiene que aprobar el programa y tiene que ver cómo monitorear y documentar el programa. Y luego hay otra sección en esta regla que dice, ¿y qué tal si uno estudia menos que el tiempo parcial? En- Porque las horas que uno pasa en un programa educativo todavía cuenta. Entonces, hay mucho espacio donde se habla de qué tanto cuenta si uno está inscrito menos de medio tiempo. Por supuesto, esas personas tienen que hacer cosas adicionales para llegar a las 80 horas, pero la regla dice que lo que uno hace como parte de un programa educativo que sea formal, que se debe poder documentar e incluir entre esas 80 horas. Ahora, hemos hablado de qué clase de datos van a ser necesarios para que los estados puedan intercambiar los datos y de ver cómo van a poder llegar a las 80 horas. Quisiera señalar que una de las
una de las maneras de verificar los datos son los horarios los horarios o de clases y también los expedientes académicos, o sea, las transcripciones. Entonces, eso que se tiene que ver con el estado de matriculación y de cuánto tiempo está estudiando. Esto está hablando ahora también de cuál es su horario actual y de cuáles clases han tomado. También existen algunas exenciones de corto plazo, son exenciones temporales que son separados y aparte de lo que hemos hablado en las semanas anteriores. Algunos estados están utilizando las cuatro opciones, otros estados utilizan menos de las cuatro opciones, pero hay opciones para que los estados digan si esos criterios se cumplen, entonces las personas no tienen que mostrar o comprobar, verificar su requisito de 80 horas dentro de un mes. Eso es importante saber. Una de las excepciones por dificultades temporales es cuando la persona está en un hospital o en entorno institucional. Ellos entonces dicen si uno no pudo trabajar o no puede trabajar cuando está hospitalizado y entonces durante ese mes entonces no le van a sacar a uno del Medicaid por no cumplir con las 80 horas. Pero es importante saber que aquí en esta regla, corto plazo parece ser muy corto plazo. Por decir, el mes en que uno está en el hospital. Entonces, si uno está en el hospital y luego lo dan de alto, entonces a menos que uno califique para una exención, entonces uno tiene que cumplir con ese requisito de las 80 horas. Hay una segunda exención, posiblemente, y algunos de estos son dictados por el Estado, donde el Estado enmienda el plan del Medicaid del Estado. Pero hay uno que se tiene que solicitar cada vez por el Estado a la CMS. Pero una segunda exención, que es simplemente una posibilidad, es que si uno vive en en una área donde hay alguna emergencia o desastre declarado por el presidente, y eso aquí lo tengo resaltado, porque ¿quién es el que decide? Si uno tiene que cumplir con el requisito que dice que tiene que haber una declaración federal bajo una de las dos leyes, una de las dos leyes federales. Es diferente que cuando el gobernador declare que hay un desastre. Es algo diferente y son parámetros diferentes bajo dos reglas federales diferentes, donde hay un desastre oficial que pudiera calificar para esa exención. Y noten aquí que aquí habla acerca del condado. Así que la idea es limitar el área, reconocer que posiblemente las personas tienen dificultad con cumplir con el requisito si algo haya sucedido en el área donde viven, pero también están tratando de decir que lo van a limitar a solo lo máximo que sea posible. Y ese es un plazo muy limitado. Entonces, hay mucho lenguaje que se contiene aquí y se habla mucho de qué tanto dura el periodo inicial antes de que el Estado tenga que recibir aprobación de la agencia federal de poder seguir con la exención. Cada vez que se requiere que otra persona diga sí o que dé su aprobación, existe la posibilidad de que la persona no va a decir que sí o que no se va a aprobar. La tercera exención, y esa es la que yo pienso que el Estado no lo puede hacer bajo su plan estatal, pero los estados tienen la opción de solicitarlo, pero si uno vive en un condado donde la tasa de desempleo es igual o superior al menor de esos valores, 8% o 1.5 veces la tasa nacional de desempleo, el que sea menor, esos son los dos. Y yo creo que en el estado de Wisconsin solamente hay un condado que tiene una tasa de desempleo mayor de 8%. Entonces luego 1.5 veces la tasa nacional de desempleo probablemente va a ser menos.
Eso sí es una opción. La semana pasada hubo una pregunta en cuanto a qué pasa si las personas que viven en áreas donde no existen tantos trabajos y tienen dificultad de conseguir un trabajo, ¿qué pasa entonces? Se supone que eso debe ser algo de corto plazo. No es igual y no es lo mismo que la extensión geográfica más amplia que antes existía con SNAP. Es algo que cambió bajo la HR1, pero es como al decir, oh, tenemos pocos trabajos, se necesita una extensión geográfica y luego las personas que viven aquí no tienen que cumplir con los requisitos. No, esto no se trata de eso. Eso es algo muy específico, de muy corto plazo y uno tiene que solicitar permiso de la CMS para que ellos lo aprueben y va de mes a mes. Entonces, se requiere o se exige que el Estado haga un trabajo continuo y luego otra persona diferente al nivel nacional puede decir que no en cualquier momento. No está diseñado para que sea algo fácil de cumplir. Y luego la cuarta exención dice, y de nuevo, los estados pueden optar por intentar con este, pero aquí dice que cuando la persona tiene que viajar durante un periodo prolongado para recibir servicios médicos necesarios para tratar una condición médica grave, que no puede ser tratado en en su propia comunidad. Entonces, hay que ver, entonces, cuáles son los servicios médicos necesarios, que si uno puede comprobar que tiene una condición médica grave y luego mostrar por qué no se puede tratar en su propia comunidad. Entonces, ¿qué tan lejos uno tiene que ir? ¿Por cuánto tiempo para recibir un tratamiento que no está disponible dentro de cierta distancia de donde vive? Todas esas son cosas que uno tendría que documentar y comprobar para poder calificar para esa clase de exención. Pienso que tiene la intención de reconocer que hay una escasez de proveedores médicos y que ha habido un movimiento hacia los proveedores especialistas y están diciendo que no existen médicos expertos que traten con cada cosa en cada área. Entonces, pero esta exención es bastante estrecha y requiere pensar de antemano y mucha reflexión por parte del Estado de ver cómo poder averiguar que si una persona cumple o no con los criterios para calificar para las exenciones de corto plazo. Y de nuevo, eso es algo simplemente temporal. Entonces, al pensar en la palabra corto plazo, es realmente corto plazo. No es decir que uno tiene exención de acuerdo a la ley o porque uno cuadra y cumple en las exenciones de acuerdo a la cláusula de exenciones. Han habido mucha cobertura sobre qué es lo que esa regla ahora va a requerir a los estados hacer. Y para aquellos que tienen interés en eso, se pueden acordar que esa regla es muy diferente de lo que se les dijo a los estados. Y espero que conforme hemos estado avanzando, pueden ver cuántas decisiones adicionales se tienen que tomar y qué tantas cosas adicionales los estados tienen que hacer en un tiempo, en un plazo muy corto. Entonces, esto está hablando de que es bastante complicado. Y es un mensaje que muchos de los que toman decisiones no quieren escuchar. Pero hay como 18.5 millones de adultos en 42 estados y en el Distrito de Colombia que van a tener que mostrar que están trabajando o que están exentos para ingresar o permanecer en Medicaid. Y esa regla que implementa los requisitos no es algo que ellos habían estado pensando. Y van a tener, quiere decir que los estados van a tener que hacer muchos cambios dentro de un tiempo muy corto antes del 1 de enero. Y muchos estados están usando contratistas para ver cómo diseñar esos sistemas de elegibilidad para determinar si la persona es elegible o no. Ahora, si una persona tiene un caso sencillo, no es complicado, pero
si la situación de uno es sencillo y si uno cumple con el estado de exención o de estar cumpliendo con las 80 horas con facilidad, la persona que está en SSI o SSDI va a ser fácil de comprobar y mostrar. Por ejemplo, van a poder mostrar que están trabajando 80 horas o tienen los datos para en cuanto a los pagos, pero entonces en ese caso va a ser fácil para esas personas, pero hay mucha reflexión que hay que hacer en averiguar quiénes se encuentran en la sección gris o que no esté tan claro, donde no está tan claro y quiénes cuadran dentro de del grupo más pequeño de personas que están en riesgo de perder su cobertura. Y algunos estados están pensando mucho en esto y otros estados no lo están pensando mucho y van a tratar simplemente con lo fácil y no están trabajando para resolver los problemas para los casos más difíciles. Muchos de estos sistemas tienen ya un historial de cometer errores y de detener las prestaciones, los beneficios, aun si alguien es elegible. La Oficina del Presupuesto del Congreso, cuando se aprobó esta ley, estimó que más de 5 millones de personas iban a perder su cobertura de Medicaid. Así calcularon los ahorros de dinero cuando se aprobó este presupuesto. Muchas personas al mirar esto dicen, lo que dice la regla va mucho más allá de lo que creemos que requiere la ley en cuanto a las cosas adicionales que las personas tienen que documentar y probar. Y como esta regla es tan prescriptiva a los estados, estos 5 millones de personas, puede que esta cantidad de personas sea mucho más alta porque va a haber más oportunidades de que las personas y los estados cometan errores en este proceso. Vamos a pausar aquí. Jeremy, ¿me puedes ayudar a entender si hay preguntas que responder? Sí, hay unas cuantas preguntas. La primera, el valor de trabajo pagado en especie. Me parece que alguien estaba aclarando eso. Sí, así es. La versión de Wisconsin del programa de incentivos de trabajo para las personas con discapacidades, llamado MAP, tiene en una de sus opciones trabajo remunerado en especie. Puede que eso nos prepare mejor a nuestro estado que en otros estados, porque ya existe este modelo para cómo documentar este tipo de trabajo. Técnicamente se tiene que describir en detalle a la hora de pagar impuestos este trabajo. La pregunta es, ¿cómo desciframos qué se tiene que hacer? Pero este programa MAP tiene cierto modelo. Este modelo, este MAP es solo para personas con discapacidades y no entrarían a él las personas con fragilidad médica, por ejemplo. Puede que algunas personas en Badger Care sí entrarían a MAP en base a su discapacidad y puede que esa sea una estrategia, un método más fácil para cumplir esos requisitos. Es decir, cumplir los requisitos de MAP, aunque se tiene que pagar una prima, pero tiene otras prestaciones, otros beneficios y facilitaría cómo cumplir esos requisitos. Así que puede que existan razones por las que hay ciertas personas en Badger Care que decidan cambiar a MAP, que tiene otros requisitos. Veo una pregunta sobre em, trabajo comunitario. ¿Se pueden cumplir las 80 horas combinando diferentes actividades que sumen un total de 80 horas? Puede incluir servicio comunitario, trabajo, participar en programas de capacitación laboral, participar en servicio comunitario. Así que pueden hacer una de estas cosas, dos, tres, una combinación de las cuatro cosas, siempre y cuando sumen un total de 80 horas. Así se pueden cumplir los requisitos de trabajo.
No sé cómo se le notificará a una persona si están exentas o cuándo sucederá esa notificación. Esa es una muy buena pregunta que hacerle, que enviar al webinario de servicios de salud del día 18. Sé que la comunicación con personas que se verían impactadas por este tipo de requisitos se tienen que empezar a enviar en verano, en septiembre. Tiene que ser 3 meses antes de que la regla entre en vigor. No sé cuáles son los planes del departamento en cuanto a cómo van a separar a las personas, si le van a decir a alguien que está exento, si van a notificar a las personas, oye, podrías estar sujeto a esto, ¿no? Buena pregunta para el departamento. Es posible que ellos mismos no sepan todavía. Otra pregunta, ¿qué estará disponible para las personas que pierdan Medicaid porque no tienen una exención? Si usted está en Medicaid, es probable que no haya otro programa al que ir, por lo que muchas personas están preocupadas. Así que si no pueden eh, eh, reunir los requisitos de exención o de servicio comunitario, la regla establece procesos de notificación, posibilidades de protestar esa decisión, pero también lo que sucede es que si uno no está cumpliendo, se le saca a esa persona de Medicaid y puede que para muchas de esas personas no haya otro lugar al que ir. Muchas personas que trabajan en el sistema de salud les preocupa que simplemente van a ver a muchas personas más que no tienen seguro médico y si reciben atención médica será no pagada. Sí, MAP es otro sistema y los requisitos que existen para MAP ya tiene requisitos de trabajo. MAP es un programa específico solamente para personas con discapacidades, es un programa de incentivo al trabajo. Las personas en ese programa muchas veces son personas con discapacidades físicas, mentales, del desarrollo o que tienen enfermedad mental seria a largo plazo. Una de las maneras de hacer eso es con trabajo pagado en especie. Tienen que pagar una prima y a cambio de eso pueden acceder a cobertura de Medicaid y pueden ahorrar dinero en cuentas independence y pueden ganar hasta 250% del nivel de pobreza federal. Alguien pregunta, ¿el requisito para MAP es de 1 hora? ¿Va a cambiar? No, es un programa de Medicaid completamente separado. Entonces, los requisitos de MAP no van a cambiar. Los requisitos para algunas personas en Badger Care van a cambiar. Una persona dice, yo tengo 66 años de edad, trabajo cierta cantidad de trabajo. Esta regla es aplicable hasta 65 años de edad, así que felicidades, usted está más allá de la edad que tiene que cumplir el requisito de participación comunitaria. Es para personas entre 18 y 65 años de edad. Alguien dice, si una persona pierde SSI, ¿pueden sacarlos de MAP? No sé la respuesta a esa pregunta. Este es un momento muy importante en el que trabajar con sus consejeros de prestaciones o beneficios les pueden aconsejar acerca de qué programas entrar, cuáles no, para ahorrar lo más posible, recibir lo más posible. Muchas personas con discapacidades están en MAP y esa es buena pregunta para los consejeros de beneficios. Tenemos una serie acerca de la planeación a futuro. Podemos agregar ese enlace en nuestro mensaje de hoy para ayudarles a estar en contacto con esos consejeros. Ok, vamos a avanzar a la siguiente sección porque va volando el tiempo.
Han sucedido muchas cosas, han habido muchas narrativas a nivel federal, apuntándole al supuesto fraude de Medicaid. Este es un cronograma, no vamos a hablar de cada cosa, pero pueden ver simplemente visualmente muchas cosas han sucedido alrededor de esta idea de que hay fraude en Medicaid, específicamente que ciertos tipos de servicios, casualmente todos son servicios comunitarios y en el hogar, que supuestamente tienen alto riesgo de fraude. La Fundación Kaiser Health publicó un artículo amplio que decía, se habla del fraude, pero no hay maneras confiables de medir el fraude, porque de lo que se habla como fraude no es algo que esté llegando a nivel de delito penal en el que haya evidencia o pruebas. Mucho de lo que se habla es sospechamos que hay fraude, sospechamos que alguien cometió fraude, pero esas sospechas no necesariamente están basadas en pruebas. La agencia federal, CMS, lo que han hecho en algunos casos es decir que la sospecha de fraude es suficiente para detener los pagos por servicios que ya se dieron. Este artículo dice, ese tipo de medidas crea mucha incertidumbre y puede desestabilizar el presupuesto de un estado. La mayoría de los estados, su presupuesto Medicaid eh, es igual al 30% de su presupuesto. Así que si esa cantidad del presupuesto se vuelve insegura o inestable, dificulta que el presupuesto completo de un estado pueda tener esta estabilidad. Las consecuencias para los estados, si CMS decide retener fondos o detener los pagos, es que crea huecos en el presupuesto enormes de inmediato y los estados no tienen los fondos para seguir pagando los programas de Medicaid existentes. Así que tienen que hacer recortes a esos programas o bien a otras cosas que financia el estado. Este artículo muestra la seriedad de las medidas que está tomando el gobierno a nivel federal. Crea mucho riesgo para los estados y al mismo tiempo CMS también está implementando la regla de la que ya hablamos y otros cambios que van a crear más costos administrativos para los estados, además de implementar otros recortes que fluyen de HR1. Esta semana, en otro informe, el Departamento de Servicios de Salud y Humanos, en la oficina de su inspector general, que está a cargo de las investigaciones de fraude. Este informe, en ciertas maneras, refuerza la narrativa. Está diciendo CMS, tienen que detener los pagos más rápido. Voy a dejarles a ustedes leer ese informe, pero la idea de quién decide esto, cómo se hacían las cosas antes, es el enfoque en este caso. A veces una agencia federal como CMS tiene la autoridad de hacer caso, de hacer ciertas cosas que no hace, no usa esa autoridad. O la usa, pero no en los tiempos que dice la ley, porque está tratando de no dañar, no lastimar a los estados y los diferentes programas. Este es un ejemplo en el que la práctica de SMS en el pasado ha sido más generosa, respetando más a los estados para evitar que CMS detenga los pagos de reclamos de Medicaid, porque se reconoce que si ya se hizo el trabajo y se está esperando el pago, la consecuencia es muy grande si no llegan esos pagos. Muchos
proveedores de servicios tienen presupuestos, digamos, un poco apretados, entonces recibir ese pago o no puede marcar la diferencia entre poder pagarle a sus empleados o no. Este informe dice hay que hacer exactamente lo que dice en el estatuto. Las políticas actuales que le permitan a los estados tener más tiempo o tal vez no han detenido los pagos inmediatamente mientras se investiga qué está pasando. No, hay que hacer exactamente lo que dice el reglamento federal. Dice que los estados tienen una cantidad de tiempo específica para protestar una decisión que se haya hecho y CMS no debe de pagar ningún reclamo si CMS dice que el estado no les ha proveído la documentación que desean, que buscan. De nuevo, pensemos en quién decide aquí. CMS tiene autoridad ya existente para detener los pagos de reclamos que creen que no se deben de pagar. También es quien decide qué documentación se necesita para decidir que un pago es válido o no. Esto dice, los estados tienen que responder en un periodo de tiempo corto, 15 días. Si no, CMS debe de dejar de pagar. Dadas las actividades que hemos visto con esa administración y donde ellos se adhieren y siguen rígidamente esas consideraciones, podría querer decir que los estados que tienen más riesgos de las demandas, que pueden ser no pagados o donde se pide más documentación para que se paguen las demandas. Y de nuevo, siempre y cuando se pide más documentación, siempre hay oportunidad, perdón, siempre hay más tiempo que pasa. Entonces, para que uno reciba su documentación, lo envíe con una persona que tiene la habilidad de tomar la decisión y donde ellos pueden repasarlo y ver si se aprueba o no. Y luego, por mientras, siempre hay facturas que no se pagan. Y hemos estado siguiendo desde la primavera. Hemos estado siguiendo las acciones de la CMS contra Minnesota y se pueden acordar que eso es un deferimiento. La CMS no está pagando ciertos facturas que se han mandado a cobrar hasta que el Estado puede comprobar que esos proveedores no son fraudulentos. Y luego también están diciendo que van a retener los fondos futuros. Entonces, el Estado tiene una fecha límite de lo que puede hacer. Y hubo una fecha límite en que el Estado tuvo que cumplir para mostrarle a la SMS, para que la SMS estuviera de acuerdo en pagar las facturas previas. Y el Estado tuvo que, perdón, la CMS tuvo que revalidar muchos de los proveedores de y la mayoría eran de servicios basados en el hogar y en la comunidad, para serles sinceros. Entonces, eso sí se requiere bastante trabajo y muchas veces requiere de 3 a 5 años de trabajo hacer todo eso, pero solamente se les dio la fecha límite hasta el 31 de mayo para hacer todo eso, para revalidar aproximadamente 5.500 proveedores. Y entonces, al no cumplir con esos, entonces solamente 2 de cada 5 proveedores pudieron hacer todo lo necesario para poder seguir proporcionando servicios sin interrupción. Y de los 5.583 proveedores de los 13 servicios de Medicaid que tenían que validarse, solamente 2.061 pudieron seguir proporcionando servicios sin interrupción de pago. Entonces, dijeron que hubo documentación incompletos, debido también a entregas de papeleo. Pero entonces la documentación incompleta tal vez suena como si fuera por culpa de los proveedores, pero eso no es el caso. Muchos proveedores sí remitieron todo lo que tuvieron que remitir o lo que se les había dicho que tenían que remitir y siguieron eso, pero si luego la agencia no
terminó con su revisión y revalidación antes de la fecha límite. Simplemente recibieron cartas diciendo que fueron rechazados. Entonces, parece que también incluye algunos casos donde tal vez hubo eh, ciertos casos donde tal vez casos que ellos no repasaron incluyen aplicaciones en tiempo donde se les dio información incorrecta a los proveedores o donde también hubo problemas en la página web. Pero aquí están diciendo 2 meses de pago, no es, y que 2 meses sin pago no es lo suficiente de tiempo y yo no tengo lo suficiente de dinero como para seguir con mi negocio 2 meses sin recibir pago por los servicios y para poder seguir pagando a los empleados. Y entonces eso pone bastante presión en los individuos y en las agencias. Y hubo mucho impacto por la presión que se les puso, porque unos días después de que salieran a la luz esos artículos, Minnesota tomó una decisión diferente. Entonces, básicamente ellos dijeron, nosotros vamos a eliminar las suspensiones de pago si remiten una apelación y tuvieron un tiempo limitado para meter las apelaciones. Entonces, es una forma que ellos pudieron decir que o hacer que recibieran pago al hacer una apelación. Y entonces, para que ellos muestran que son agencias reales y no fraudulentes, pues podemos decir que esto sí es un ejemplo donde cuando se le pone mucha presión sobre el Estado y cuando están preocupados por las penalidades de no cumplir con algo a tiempo, es posible que tomen acciones que tomen muy mal efecto. No nada más los proveedores, sino las personas que dependen de los proveedores, así como fue el caso con el estado de Minnesota. En Ohio, también Ohio están avanzando y siguiendo adelante con la suspensión de proveedores en casa, en los hogares. Entonces, el gobernador de Ohio emitió un orden ejecutivo para permitir que el Estado suspenda inmediatamente los pagos a proveedores cuando se determine que existe una acusación creíble de la fraude. Eso es muy diferente de lo que existió antes, donde antes era necesario tener evidencias de que había fraude, pero eso es diferente. Y se puede notar que los 49 proveedores de atención médico eh, cuyo- cuyos pagos fueron suspendidos, realmente se puede decir que, eh, bueno, el Departamento de Medicaid de Ohio suspendió los pagos a los 49 proveedores de atención médico en el hogar cuyos patrones de facturación generaron posibles preocupaciones de fraude. En la ODM afirma que la aplicación preventiva, es decir, suspender pagos antes de que se realicen, previene el fraude. Entonces, al seguir con el modelo de la CMS de prevenir proveedores nuevos, por ejemplo, los que tienen atención médica en el hogar. Entonces están diciendo, el informe del Paragón en el mes de febrero dijo que los proveedores basados en el hogar son de alto riesgo. Entonces Ohio piensa pausar nuevas inscripciones para categorías de proveedores de alto riesgo. También piensan exigir revalidaciones más frecuentes de proveedores de alto riesgo y acelerar la implementación de la verificación electrónica de visitas. En Ohio y también en Indiana van a compartir datos de Medicaid en nombre de prevenir el fraude. Indiana, quien tiene
un contrato con Oracle Health y Oracle Health es un programa que era supervisado por el Vierna, quien tenía algo que ver con el presidente Trump, y ha dicho que confirmó que están trabajando con la CMS y que el estado de Indiana está trabajando en un programa piloto nuevo para hacer un programa de intercambio de datos con la intención de proteger los dólares de los contribuyentes. Y entonces están tratando em, entonces deben estar tratando de prevenir que las personas que tienen derecho al Medicaid no quedan fuera. También están diciendo que aquí hay dos estados donde están dando los datos necesarios. Podemos notar aquí de nuevo que un análisis de comportamiento aplicado sigue saliendo entre la lista de ítems identificados en la narrativa de los fraudes. Y otra acción federal es que la semana pasada, o tal vez hace 2 semanas, Hawái salió en las noticias porque el vicepresidente Vance señaló a ese estado diciendo que, que la unidad de fraude de Medicaid de Hawái no ha proseguido tenido ninguna acusación formal en los últimos 4 años para el programa de control de fraude de Medicaid. Y eso es un ejemplo donde la idea que el Estado no estuvo haciendo lo suficiente ha llegado a ser racional por acortar los fondos que el Estado necesita para seguir con su unidad de control de fraude de Medicaid. Y esto puede identificar que puede estar en riesgo, porque sin una unidad certificada de control de fraude, los fondos de Medicaid del Estado podrían estar en riesgo. Entonces están diciendo, están cortando los fondos y debido a los cortes de fondos no tienen una unidad de control de fraude. Y que debido a eso, posiblemente eso va a ser paso a que les quiten más de los fondos de Medicaid y y no van a hacer lo que es apropiado. Entonces, eso es otro. Entonces, regresamos a lo que es la cobertura y las pérdidas de cobertura de la ACA. Podrían ser más graves de lo que pensamos, según indica un análisis. Y las pérdidas de cobertura del mercado de seguros médicos de la ACA podrían ser mucho mayores de lo que se pensaba originalmente. Hay un análisis de Georgetown que examinó varios estados que administran sus propios mercados de seguros y muchos, al estar analizando, muchos los subsidios se han vencido, se han vuelto muy caros. Ese análisis enseña l- que las pérdidas iniciales son simplemente el comienzo, porque casi 24% de las personas no tienen planes de seguro médico este año y que en muchos casos personas ya no tienen cobertura médica. Tal vez algunos sí consiguieron un empleo que les da seguro médico, pero una gran cantidad de personas quienes dejaron vencer sus pólizas de seguro, quienes dependían de los subsidios para pagar las primas, ya no tienen seguro médico. Ahora, de nuevo, no estamos viendo los datos completos aquí, pero muchos de los que están siguiendo este asunto piensan que la pérdida de cobertura de la ACA va a seguir aumentando durante el año y es una reducción bastante fuerte y más grande de lo que se había pensado, mucho más grande de lo que se había pensado que iría a haber. Y hemos hablado sobre algunas reglas que fueron intencionados a ayudar a las personas con discapacidades a tener mayor acceso a la información. Y hay dos reglas y ambas estuvieron listos para ser implementados en la primavera, pero el gobierno federal cambió de opinión.
y dijeron que lo iban a escribir de una manera menos difícil para que las personas pudieran hacer las cosas diferentes. Número uno es los que crean sitios web y número dos, los que tienen comunicaciones y la accesibilidad a las comunicaciones. Hay ahora una demanda que viene de parte de la organización que defiende los derechos de las personas con ceguera. Y están levantando una demanda diciendo, ustedes no consideraron adecuadamente cuáles daños iría a haber y cómo eso iba a afectar de una manera negativa a las personas con discapacidades. Y lo que esas dos organizaciones han dicho que quieren hacer para esta regla definitivamente reduciría la cantidad de trabajo de lo que tienen que hacer para la accesibilidad, pero va a dejar todo más difícil para las personas que tienen discapacidades y los que no pueden comunicar de la misma manera. Siguiendo el tema de los impactos que suceden antes de que empiecen los recortes oficialmente, hay otro informe que muestra que aunque varios estados no han decidido todavía no hacer recortes a Medicaid, hay estados que ya han empezado a hacer esos recortes. Ya hay 2 millones de niños específicamente que ya no están en Medicaid, específicamente en el programa de seguro médico para niños o CHIP. Las personas inscritas en Medicaid se ha visto que se está reduciendo en 4% esa cantidad. Puede que eso sea causa de ciertos cambios resultantes de HR1 que hacen las cosas más confusas. Tal vez hay personas que hayan creído que ciertos recortes o cambios ya se hicieron, sobre todo poniendo en la mira a personas migrantes que tal vez no están documentados. Entonces, hay familias que sienten que están en riesgo si van a poner, si van a llevar a su hijo, que es ciudadano, por ejemplo, a recibir atención médica. Sienten que hay cierto riesgo para la familia entera si hacen ese tipo de cosas. Es importante porque en mayo la Oficina Presupuestaria del Congreso proyectó que 3 millones de niños eh, saldrían de Medicaid en la siguiente década. Es 2026, no han sucedido todavía los recortes y ya van 5 millones de niños. Otro ejemplo de cómo los problemas, los errores de papeleo resulta en que las personas pierdan su cobertura. Esto es en Missouri, de nuevo, antes de que entren en vigor los requisitos nuevos de horas de trabajo. Eso empieza en enero 2027. 333,000 personas en Missouri perdieron su cobertura en un mes. El 92% de ellos fue por errores de papeleo. No significa que no cumplían los requisitos para estar en Medicaid, significa que alguien cometió un error en el papeleo. A veces es la misma persona, a veces es el Estado. El resultado fue que todas esas personas perdieron su cobertura de Medicaid. De nuevo, este artículo dice lo mismo que ya hemos hablado antes. Aun cuando las personas están haciendo correctamente todas las cosas, si el Estado no tiene la capacidad de procesar ese papeleo correctamente a tiempo, puede significar que las personas están haciendo las cosas de manera correcta y el error de alguien más les cuesta su cobertura a ellos. En el caso de Missouri, al parecer su sistema a veces automáticamente termina su cobertura si el personal no empieza a procesar el papeleo antes de una fecha límite de 30 días. Es decir, la falta de personal suficiente significa que las personas van a perder cobertura de manera automática sin importar que hayan hecho lo correcto a tiempo o no. Si no hay suficiente personal para hacer el proceso a tiempo, esto es lo que sucede. Toda la conversación que ya tuvimos sobre cómo
los aumentos de pasos, de capacitación, de verificación, etcétera. Cuando el personal tiene que hacer más cosas, más pasos, esto va a poner más presión a los estados, que muchos de ellos ya están teniendo dificultades. Esta semana también Tennessee va a cambiar em, cómo tratan un programa para niños con discapacidades o enfermedades terminales. Tennessee ahora va a informar a las familias de un nuevo reglamento que va a incluir la verificación del estatus migratorio para continuar los beneficios o prestaciones. Este es un cambio. En los últimos 50 años, este programa ha servido a niños con discapacidades severas sin preguntar nada que ver con el estatus migratorio. No está claro cuántas familias se van a ver impactadas, pero es probable que sean algunas. No está claro qué va a hacer el Estado si encuentran que hay niños muy enfermos que tienen cierto estatus migratorio o sus parientes tienen un estatus migratorio no conocido, si van a sacar a esas personas del programa, cortar la cobertura, o bien si las personas no pueden mostrar la documentación necesaria, si se les va a reportar a la autoridad migratoria. Por último, en los problemas presupuestarios de otros estados, Washington, ellos tienen una situación similar a la de Wisconsin. Su presupuesto es como de 80 millones, el nuestro como de 100 millones cada 2 años. Quiero llamar su atención a la carta que mandaron a todas sus agencias estatales, que dice, vamos a tener un déficit presupuestario y los fondos que usamos, en los fondos que usamos para el transporte y para funcionar día a día. Los ingresos no van a ser suficientes para mantener todos los programas, no va a ser suficiente para expandir nada. Básicamente, el director del presupuesto le está diciendo a las agencias, les está dando instrucciones acerca de qué hacer en una situación en la que, como agencia, lo que ustedes están haciendo puede que no pueda continuar de misma manera. No es la primera vez que el estado de Washington está en esta situación. Es la tercera sesión en la que están considerando hacer recortes. Para dar un poco de contexto, esta es parte de la carta que mandaron a las agencias estatales. La puse aquí porque son estrategias comunes que muchas veces usan los estados cuando están tratando de decidir cómo hacer recortes antes siquiera de que se debata o se proponga un presupuesto. Son instrucciones a las agencias. Para empezar, no hagan nada nuevo, no consideren ideas nuevas, piensen cambios de reglamentos que van a reducir los gastos antes de que empiece el presupuesto, el proceso del presupuesto. Así que administrativamente, ¿qué podemos hacer tras bambalinas para recortar nuestros gastos, perdón, y tener menos huecos? Tercera cosa, hacer recortes. Cuarto, ¿dónde estamos siendo más generosos nosotros que otros estados? Así que básicamente bajemos al nivel más bajo em, que existe. Vamos a buscar otros estados que hacen menos que nosotros y nosotros también vamos a hacer menos. Yo tengo edad para recordar esto. Las situaciones en las que hay déficits grandes, huecos grandes, hay presión, otros recortes que se acercan. Los recortes que suceden en cada ciclo en el futuro no se deshacen en general. Por ejemplo, en nuestro estado, yo me acuerdo hace más de 20 años, con el gobernador o gobernadora Doyle, había un déficit de 2.000 millones. Había muchos recortes que se estaban haciendo para llenar ese hueco. Según recuerdo,
La elegibilidad de Badger Care en ese momento era 300% del nivel federal de pobreza antes de ese presupuesto y se redujo de 300 a 100%, lo cual sigue siendo el caso hoy. No se ha vuelto a aumentar esa cantidad desde que se hizo ese recorte y eso fue hace más de 20 años. Así que un poco de contexto acerca de cuando hay muchísima presión en los estados, suceden cosas que tal vez no se deshagan en el futuro. Por último, otro artículo acerca de cómo esto va a impactar a todos los estados. Rápidamente, hemos estado siguiendo lo que está sucediendo en el Congreso. Aprobaron la segunda ley de reconciliación que financia el Departamento de Seguridad Nacional hasta 2029, sacándole la vuelta al proceso normal de asignación de fondos y no establece ningún límite acerca de qué no puede hacer ICE o la patrulla fronteriza. Ya hay llamados para hacer una tercera ley de reconciliación de la que ya hemos hablado. Esta semana, lo nuevo es que el presidente ha hecho ciertos comentarios acerca de querer una tercera ley de reconciliación. Específicamente dijo quiero 350.000 millones de dólares más para el Departamento de Defensa y quiero que se incluyan en esa ley partes de la ley Save America Act. Estas son cosas que ya los defensores y analistas han estado oyendo rumores de eso. Esta semana, la Cámara de Representantes aprobó 11 leyes alrededor del fraude. A mucha gente le preocupa que estas leyes van a detener, atrasar pagos, etcétera, cuando hay situaciones en las que se sospecha fraude. O sea, lo que ha estado sucediendo ya en Minnesota o en California. Otra cosa que sucedió esta mañana, al parecer han habido conversaciones acerca de otras cosas que tal vez incluyan en esta ley de reconciliación, incluyendo maneras de eliminar el fraude en el seguro. No tengo un artículo específicamente sobre eso, pero es importante hablar de que cuando se habla del fraude, del seguro social, etcétera, se ha propuesto ya algo que creen que va a ahorrar 1.000 millones de dólares. Al parecer eso ya no se está considerando para esta ley, pero lo menciono porque esa idea de el fraude en los programas no se limita a Medicaid. Se ha hablado ya de aplicar algunas de las mismas estrategias a otros programas donde se gasta la mayoría de los fondos federales, Medicaid, Medicare, Seguro Social. Así que más cosas que tener en mente este próximo año y tal vez después del ciclo electoral. Y vamos a parar ahí.